tipos de rocas ígneas. Entonces voy a presentar con ustedes la pantalla, compartir con ustedes donde habíamos quedado, que era el cuadro de clasificación, para ver algunas particularidades de estas rocas. En particular, de acuerdo a las características que presenta la roca cuando uno la encuentra. Les decía, esta transparencia la veíamos cuando yo entro acá. Profe, esa PowerPoint está en el cubo, porque estoy buscando, no lo podía encontrar. Tendría que revisarlo, pero no va a haber problema de colocarlo. Sí, puede ser. Lo que pasa es que tengo que sentarme a revisar lo que está de los años anteriores, del año pasado en particular, que incorporé bastantes cosas. Entonces, eso es lo que tengo que revisar. Pero si no está, no es la única, como es el cuadro de clasificación, hay muchos. Lo que pasa es que, bueno, les puede ser útil tal vez de esta forma para su estudio. Les comentaba, cuando vimos la última vez los distintos tipos de roca, en la cual lo podíamos sintetizar en este cuadro. Ustedes ven acá abajo, habla Copyright 2005, Pearson, Prentice Hill. Este cuadro está apareciendo en el libro Ciencias de la Tierra, ¿no? De Darwood y Luchen. Este libro está puesto en la página del CUB, ¿no? O sea, para consulta. Si no lo llegan a ver, me lo hacen saber por cualquier cuestión. Pero es un libro que está de acceso a todos, e incluso ya está escaneado. Entonces lo pueden consultar tranquilamente y si lo quieren imprimir también. Les comentaba, entonces, en este cuadro veíamos la composición química, los minerales dominantes y los minerales accesorios. Cuando hace referencia a la composición química, nos referimos a los porcentajes de dióxido de silicio. Es decir, el dióxido de silicio no como cuarzo, no quiere decir que tenga cuarzo, el cristal de cuarzo, sino que todos los componentes que son silicatos, expresados estos silicatos desde el punto de vista químico como porcentajes de silicio y oxígeno, entonces se los representa como porcentajes de sílice. Entonces, salvado esto, quiero decir, el cuarzo es sílice, es un silicato. Cuando habla de composición química, hacemos referencia a que todos los componentes
minerales que tiene las rocas ígneas son silicatos. Por lo tanto, esos silicatos expresados como óxido de silicio en porcentaje nos permite caracterizar la composición química. Entonces hablábamos de composiciones químicas félsicas, intermedias, máficas y ultramáfica. Y hablamos de composición granítica félsica, es el granito, la roca dominante. Este granito es una roca que aparece o se ve en la corteza terrestre. El equivalente en cuanto a la misma composición química, pero distinto tamaño de grano, o sea, granos minerales mucho más pequeños que no se aprecian a simple vista, los llamamos riolita. Entonces hablamos de que si se ven los granos minerales, hablamos de una textura fanerítica, o sea, de granos gruesos. Si no, hablamos de una textura afanítica. Y acá tiene los nombres de textura posible en las rocas ígneas. Entonces, partimos de textura fanerítica, texturas afaníticas, porfídicas, vítreas y piroclastos. Lo que está representado acá es el porcentaje de minerales oscuros que puede tener. Porcentaje de minerales oscuros. Entonces, esos porcentajes de minerales oscuros a nosotros nos pueden ubicar en una columna de composición granítica. Entonces, estos porcentajes, 0 a 25% de minerales oscuros, nos puede ubicar en esta columna. Es decir, puede ser un granito o una riolita. También este granito o esta riolita pueden tener granos bien grandes en una matriz de granos más finos. Entonces, podemos hablar de una textura porfídica o un pórfido granítico. Entonces, cuando hablamos del término pórfido granito, estamos diciendo que tiene grandes granos en una matriz de granos visibles. Entonces decimos pórfido granítico. Si los granos visibles, o más grandes, a simple vista, están inmersos en una matriz de grano fino, nosotros decimos pórfidos afaníticos. Es decir, esta discretización no implica un cambio en la composición mineral, sino que hay un cambio en el tamaño de los granos. Siempre la textura hace referencia al tamaño de los granos. Estoy revisando esto porque después vamos a entrar a ver a dónde, en qué ambiente podemos encontrar estas rocas ígneas. Si hablamos de una textura vítrea, entonces estamos diciendo que ya no hay granos minerales, sino que es una sustancia amorfa, donde todos los componentes félsicos no forman un grano mineral, sino que aparecen como distribuidos en una masa de modo homogéneo, pero que no tiene ninguna estructura cristalina en su interior. ¿Está?
Así que les decía, este cuadro a nosotros entonces nos permite caracterizar en base a lo que podemos observar en la roca, qué tipo de roca estamos viendo. Si yo tomo, por ejemplo, o yo tengo en mis manos una roca máfica, la característica principal de esto es la presencia de piroxenos, por ejemplo, y feldespatos potásicos. Los piroxenos y los feldespatos potásicos ambos son silicatos. Estos grupos de feldespatos, ustedes van a ver que aparece el feldespato en las máficas, aparece el feldespato en las andesíticas y aparece el feldespato en la félsica. ¿Cuál es la característica de todos estos feldespatos? Es que tienen una estructura cristalina basada en que el tetraedro fundamental de silicio-oxígeno, o sea, el de los silicatos, todos los oxígenos que rodean a ese silicio comparten con otro oxígeno de otro tetraedro. De ese modo se construye lo que se denomina tectosilicatos. Tectosilicatos son estructuras, digamos, de crecimiento en 3 dimensiones de estos grupos de silicatos. Una de las características que tienen estos grupos de silicatos es que son muy resistentes a ser deteriorados. No obstante, vamos a ver después que sí tienen toda una mayor o menor tendencia a ser transformado en nuevos minerales. Pero comparados con otros minerales, estos son en general muy resistentes, principalmente a las condiciones de meteorización, es decir, cuando quedan expuestos a las temperaturas ambientales o presiones ambientales con respecto a su posible alteración. Otro de los componentes que vemos en las rocas basálticas son los piroxenos. Estos piroxenos tienen la característica de formar cadenas que nosotros llamamos cadenas simples o cadenas dobles, donde los silicatos forman como hilos en los que cada uno de estos hilos se van repitiendo. Cada tetraedro se forma, ahí se va a unir con otro tetraedro, formando estas cadenas a través de la unión de uno o dos oxígenos que comparten ese tetraedro. Entonces van a dar estas características en el caso de los piroxenos de cadena simple o cadena doble, o los anfibles, que son cadenas dobles que se unen entre sí. Esas cadenas dobles entre sí van a dar una característica al mineral anfibio. ¿Cuál es? El de una sección hexagonal y generalmente con un desarrollo prismático. Profe, sí. Disculpe, ¿no tendría alguna imagen como para ejemplificar lo de las formas de los minerales? Sí, a ver,
ya veo ya lo veo, sí. ¿Estoy compartiendo con ustedes esta imagen? No. Sí, sí se ve, profe. Sí. A ver, no recuerdo. No. A ver. Voy a salir de compartir y voy a buscar para que nos podamos poner en onda, sí, porque si no, no es fácil observar esto. A ver. Y voy a buscar estoy buscando la imagen, ¿no? Tengan un poquito de paciencia para... Bueno. ¿Podemos ver ahí? ¿Pueden ver la imagen? Sí, profe. Lo pueden ver. Bueno, pueden observar acá el ion silicio representado en el centro de un tetraedro. Obviamente que este tetraedro está elaborado por el hombre, es decir, observa que los oxígenos se disponen formando un tetraedro alrededor del silicio. Estos tetraedros pueden compartir uno, dos o más oxígeno entre sí. En este caso, lo que están viendo es una estructura o un tectosilicato, es decir, los cuarzos y los feldespato tienen esta estructura donde pueden ver un silicio acá en el medio, el oxígeno, este otro oxígeno, este otro oxígeno y este otro oxígeno. Los 4 oxígenos están compartiendo oxígenos de otro tetraedro. Entonces, estas redes tridimensionales son las más cerradas que se conocen. En este caso, lo que estamos viendo acá, un componente que yo les comentaba, el olivino o el piroxeno, en la cual podemos ver el olivino tiene tetraedro aislado. Esto significa que cada grupo de tetraedro se ponen uno al lado del otro e intercalándose y se organizan como en un solo plano, que es lo que están viendo acá, ese plano de clivaje. ¿Qué significa el plano de clivaje? Recuerden, cuando vimos minerales, una de las particularidades que tenía era que al golpearlo el mineral se rompe en direcciones preferenciales.
¿Qué me está diciendo entonces? Que todos estos tetraedros se ubican entre sí, uno al lado del otro, con esta disposición, con un extremo hacia arriba y otro extremo hacia abajo, desplazados relativamente entre sí, desplazados en los mismos tetraedros con respecto a los otros dos tetraedros que le siguen al costadito, digamos, están organizados todos en un mismo plano. Es decir, que yo este esquema, acá yo tengo estos dos tetraedros y tengo estos dos tetraedros. Acá deberían seguir dos tetraedros que se intercalan con estos otros dos tetraedros y así sucesivamente. Entonces yo voy construyendo todos esos tetraedros, o sea, la naturaleza los construye en un solo plano. Esos son los tetraedros aislados, son silicatos. ¿Me siguen hasta acá? En este caso, tenemos los piroxenos, ustedes ven que acá me indica silicato de hierro y magnesio, entre paréntesis, 2, porque puede haber dos variedades, silicatos de magnesio o silicatos de hierro. Si aparece en la fórmula vinculado como silicato de hierro, entonces vamos a ver, estos no comparten los oxígenos, pero en este caso ya hay comparten dos oxígenos del tetraedro, comparten con otros dos oxígenos del otro tetraedro. Entonces, estos tetraedros, uno se disponen en un plano y otros se van a disponer en otros planos. De modo que cuando ustedes los golpean, aparecen estos dos planos de clivaje, es decir, se rompen en dos planos perpendiculares. ¿Seguimos hasta acá? ¿Está? Acá tenemos, Sí, profe. acá tenemos esta cadena de silicatos, dos cadenas de silicatos o una cadena simple de silicatos que se unen entre sí, esta cadena con esta otra cadena, entonces forman lo que se llama una cadena doble de silicato. Y aquí la cadena doble de silicato, el mineral característico es el anfibolo. Acá ustedes están viendo una representación muy pequeñita de un anfibolo. ¿Cuál es la característica que tiene? Es que estas cadenas de silicatos se colocan uno en una dirección y otro en otra dirección. Estructuralmente hablando, cuando los golpeo, se pueden romper en dos planos, a 60 grados o a 120 grados. Es decir, son dos planos de clivaje que se interceptan. Cuando estas cadenas, doble cadenas de silicatos, se relacionan en un plano, entonces forman una capa y aparece todas las cadenas dobles entre sí, ubicadas en un mismo plano. Y el ejemplo característico son las micas, en este caso las muscovitas. Las muscovitas, que es lo que están viendo acá. En este otro caso tenemos dos planos de clivaje. Este plano de clivaje es muy característico. El otro día yo les mostraba una mica que tenía acá, donde la pueden incluso cortar con un elemento filoso, un cuchillo, una cuchilla delgada, cortarlas a cada una de las capas y finalmente se separan entre sí.
estas capas, estas minerales, cuando se altera, suele introducirse entre cada capa humedad, agua, por lo tanto se hinchan y van a formar también un mineral que se llama caolinita, que son arcillas. Entonces, esta es una de las características que tienen las arcillas, es de disponerse en capas sus componentes, intercalando entre medio con agua. Esta agua, en estas arcillas, cuando ustedes quieren construir sobre estos terrenos arcillosos, precisamente lo que ocurre es que se expulsa el agua y al expulsar el agua cede el terreno y por lo tanto una estructura puede que ustedes la hayan puesto o colocado a una determinada profundidad o hayan fundado una estructura de determinada profundidad puede hundirse o bien si una parte de esa estructura apoya sobre estas micas, entonces va a producir movimientos diferenciales y aparecen agrietamientos en las paredes. Lo que estamos viendo acá es una estructura en 3 dimensiones. Acá todos los oxígenos, les había dicho, es compartido por otro oxígeno de otros tetraedros, por lo tanto se van estructurando o van formando lo que se llaman los tectos silicatos. Entre ellos es lo que está los feldespatos y también entra en esta misma composición los los cuarzos. ¿Estamos hasta acá? ¿Podemos preguntas de esto? Por favor. ¿Se entiende cuando hablo ahora? Bueno, no le pido que lo entiendan todo, pero voy a tratar de que mínimamente nos vayamos entendiendo de lo que estoy hablando con ustedes, ¿no? Bueno, vuelvo al mismo cuadro que habíamos visto con ustedes. Ahora espero encontrarlo. Acá está. Bueno. Bien, volvemos de nuevo al cuadro original que empezamos a hablar o que comencé a hablar con ustedes. Este cuadro, yo les comentaba, entonces sintetiza todas las características que podemos observar en las rocas ígneas. Por lo tanto, conocer este cuadro es interiorizarnos también, no solamente en reconocer a las rocas, sino en los procesos que posiblemente le ha dado origen. Por ejemplo, si yo tomo una textura vítrea, el mineral característico o la sustancia característica es la obsidiana, o bien la piedra pómez. ¿Se acuerdan que
Esta piedra pómez es muy reconocida como abrasivo, de un color más bien claro, blanquecino. Entonces, cuando yo observo estas características que tienen las rocas, yo puedo decir o intuir de dónde o cómo puede ser el nombre o cuál puede ser el nombre identificatorio de esa roca. Profe, Así, ¿por qué sería abrasivo? ¿cómo? ¿Por qué sería abrasivo? Abrasivo es cuando usted frota la roca, ¿sí? ¿Esto sabe para qué lo utilizan? La pumicia o la roca, la piedra pómez, para ablandar durezas de la piel. ¿Está? Entonces se frota esto, generalmente aparece ese problema en las personas ya de edad como tengo yo, y durezas en talones, etcétera, etcétera, que o incluso aparece callosidades, etcétera, etcétera, y se frota sobre la piel y va descamándola. Es abrasivo, desgasta a la otra superficie. Esto es que quiere decir abrasión. ¿Está? Que lo vamos a ver también, por ejemplo, como proceso de erosión. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Y por qué lo determina como no como un cristal, sino como un elemento vítreo? Si la Porque piedra pómez tiene textura. el uno puede identificarla exteriormente. Interiormente no se puede diferenciar granos minerales. La representación que está hecha acá aparece como una superficie homogénea, y adentro los componentes minerales no se los puede identificar con formas de cristales. Esto ya lo vamos a ver en otra transparencia, donde podamos ver estas muestras cuando se lo ve al microscopio. ¿Está? Bueno, de este cuadro vemos que los grupos entonces se los dividen en ultramáficos, máficos, intermedios y félsicos. Intermedio hace referencia a que la composición química es una mezcla entre estos componentes y estos componentes. Entonces, de ahí surge el término de intermedio. Si nosotros decimos que estas rocas generalmente tienen entre 60 y 62% o más de sílice, y esta roca expresa una disminución relativa del sílice que va del 55 al 45 o 50%. Estos te hallan en proporciones intermedias de 50, 60% o menos con respecto a esta o a esta. Esto es lo que hace referencia a composiciones intermedias. Una de las cuestiones que definen al nombre de la roca son los minerales dominantes. Si yo digo el mineral dominante es un olivino y un piroxeno, claro está que no tiene feldespato. Entonces estoy en una roca ultramáfica, que a su vez esta roca
ultramáficas, las dividíamos en peridotitas como equivalente fanerítico, es decir, yo puedo observar el olivino y el piroxeno a simple vista. Y podemos decir que esta es afanítica, la comatita, en la cual no se puede observar los minerales. Ustedes ven, entre paréntesis, es muy raro esto encontrarlo. Y esto es porque es raro, porque estas rocas ultramáficas provienen del manto superior. Por lo tanto, el manto superior, si es que llega a la superficie, puede llegar a formar la comatita, pero generalmente no lo hace como comatita, sino como peridotita, es decir, se cristalizan en el interior del manto superior, que después, por procesos posteriores a su formación, pueden ser expuestos a la superficie y entonces uno los puede reconocer. Mientras que la comatita, al ser una roca efusiva y al venir de tanta profundidad, es muy difícil que llegue hasta la superficie y se forme como lava. Pero se da, ocurre esta situación. Ustedes ven que debajo de las rocas ultramáficas no se ven texturas porfídicas, vítreas, ni piroclásticas. Las piroclásticas son fragmentos de material que se ha cristalizado o se ha formado, solidificado en el aire. ¿Cuál es este material? Cuando hay una actividad volcánica y se produce una irrupción violenta de estos materiales que son fragmentos, ya sea de la misma roca de caja, o sea, fragmentos del conducto donde asciende este material fundido, este silicato, y son expulsados violentamente al aire. Entonces en el aire se fracciona, como, hagan de cuenta, como si se vaporizaba como pequeñas gotitas. Entonces esas pequeñas gotitas, cuando están en contacto con el aire, se enfrían rápidamente, adquieren un cierto peso y caen. Entonces, estos materiales son materiales piroclásticos. Ustedes observen que debajo de las rocas ultramáficas no se identifican ni texturas porfídicas, ni vítreas, ni piroclásticas. ¿Hay alguna pregunta de acá? ¿Algo que les haya llamado la atención? Profe, ¿cómo es eso de que o sea, no se detectan las texturas pero pórfidas, cristalina y ¿Piroclástico o ajá. porfírico? No, Piroclástica. las tres dicen que no se detectan para los félsicos, los intermedios y los máficos. No, lo que digo es así. En estas tres filas que están con colores violeta, lo que están queriendo indicar es que cualquier roca, granita, riolita, diorita, andesita, gabro, basalto,
pueden tener texturas porfíricas, pueden tener texturas vítreas o pueden dar lugar a fragmentos piroclásticos. ¿Me explico? En particular estas también, y en menor medida estas, pero son fragmentos piroclásticos. Estos piroclastos lo que hacen es enfriarse en el aire y caen ya prácticamente en estado sólido, no frío. Por eso cuando caen estos y le van cayendo otros componentes más encima, se terminan soldando entre sí. ¿Está? Mecánicamente. Sí, profe. Voy a salir de esta pantalla. Voy a compartir otra ventana. En la cual miren, esto está representado con esta flecha todo lo que es extrusivo, es decir, todo el magma que extruye, que llega a la superficie y constituye las lavas. Entonces, estas son las dimensiones de esos cuerpos de lava. Y esto, aproximadamente el tiempo en la cual se va enfriando. Si son alrededor de 1 milímetro, esto es lo que yo le digo, entre 1 y 10 milímetros, fíjense los tiempos que para enfriarse, digamos, y solidificarse, no para perder la temperatura, porque si bien se solidifica no termina de perder la temperatura, le lleva 1 minuto. Es lo que se llama lava, salpicaduras de lava. Estas dimensiones. Si estas dimensiones están entre 100 milímetros, estamos hablando, son 10 centímetros, a 1 metro le lleva entre 1 hora y 5 días. Esto es lo que ocurre con el flujo de lava, es decir, es aquella que escurre por la superficie terrestre y es lo que están viendo como fondo de esta transparencia. Es lava que está escurriendo por fluye sobre la superficie terrestre. Por lo tanto, se enfría en la superficie terrestre. Esta forma es un tipo de forma de lavas acordonadas, así se las llama, porque son como cordones paralelos. Lo que está ocurriendo es que se va enfriando por encima y por debajo sigue fluyendo en la lava incandescente. Entonces, lo que está por encima se arruga, se corruga, digamos, y va formando esas estructuras en cordones. Cuando entramos en cuerpos intrusivos, es decir,
cuando está debajo de la superficie terrestre, estos cuerpos quedan debajo de la superficie terrestre, si tienen dimensiones aproximadamente de 10 metros, entre 100 metros, entonces estamos entre 1 año a 100 años para que se solidifique. Es decir, en la medida, ustedes ven, en la medida en que aumenta las dimensiones de los cuerpos, obviamente los tiempos de enfriamiento van a ser mayor. 10 kilómetros, un cuerpo magmático que se intruye en el interior de la corteza terrestre, el manto, a 10 kilómetros, con dimensiones de 10 kilómetros, imagínense un cuerpo de 10 kilómetros de extensión y de profundidad, por lo tanto estamos hablando de 1.000.000 de años. En este caso, 100 kilómetros, 100 millones de años. ¿Cuál es la característica? Estos cuerpos que cristalizan en el interior de la corteza, ya sea continental o marítima, nosotros llamamos plutones, son cuerpos plutónicos. Todos estos dan lugar a rocas intrusivas, es decir, que en la mayoría de los casos podemos identificar sus componentes minerales a simple vista. No necesariamente necesitamos otros elementos, a lo mejor con una lupa manual, pero ya los podemos identificar a simple vista. Profe, ahí sí dice 100 kilómetros, lo interpreto como 100 kilómetros de profundidad, partiría 100.000 millones de años, o 100 millones de años. Un millón. No, de 100 kilómetros. 100 kilómetros son 100 millones aproximadamente de años. 100.000 millones. Y nosotros sabemos que, bueno, más o menos la litósfera tendría un grosor similar a 100 kilómetros. ¿Se podría decir que durante el tiempo geológico de la Tierra se ha ido como solidificando por eso? No te escucho bien. ¿Podés decirlo más? O sea, sabemos que la Tierra tiene alrededor de 4.600 millones de años. Sí. En ese tiempo se puede determinar que se ha ido solidificando ciertas capas. Sí, por supuesto. Sí. Se supone que en un principio era totalmente, ¿cómo te puedo decir? Era una esfera de material fundido. Esto es lo que se supone. Todos estos procesos, obviamente, estamos hablando de la litósfera oceánica, es decir, cuando hablamos de litósfera oceánica nos referimos a la profundidad que está ubicada por debajo de los océanos, del fondo de los océanos, hasta aproximadamente estas profundidades. Ahora, como es dinámico, esto no quiere decir que esta roca que se está formando actualmente haya sido exclusivamente de ese procesamiento, de ese enfriamiento de todo el planeta, sino que esto ya es o responde a una dinámica interna, es decir, ese material que se funde debajo de la litósfera
es porque está recibiendo calor remanente o de la acción de materiales radioactivos que se van transformando en otros componentes más estables y emite una cantidad de energía importante para fundir a la roca. Es decir, que aparece roca nueva. Por eso es que hoy podemos ver que las rocas más antiguas que se tienen registrado son fusiones que están entre los 3.500, 4.500 millones de años registradas. Y esto se registra en base a mediciones radioactivas. Después ya lo vamos a ver cuando hablemos un poco del tiempo geológico. Es decir, ¿qué tiempo le lleva un componente de radioactivo natural, llámese argón, potasio, por ejemplo, para pasar de un componente a otro más estable? Emite una cierta cantidad de energía y al emitir esa cierta cantidad de energía va perdiendo masa original para transformarse en un nuevo mineral. Entonces, en función de la que se ha perdido y del nuevo mineral, se puede establecer las edades que tiene o que tiene esa roca. Por eso hoy no podemos decir estoy viendo una efusión por televisión, me la pasa. Entonces yo no digo esto responde al calor de hace 4.500 millones de años, sino que este calor se ha generado a partir de los nuevos procesos o geodinámica interna que tiene nuestro planeta todavía. Si esto se detuviera, es muy probable que nosotros no existiríamos más. Bueno, pueden ver estos componentes, lavas. La lava se desplaza por el interior terrestre y es el magma en la cual se va saliendo por el orificio, escurre y va a dar lugar a estos tipos de roca, lava. La lava es, cuando hablamos de lava, vemos la solidificación del magma en la superficie. Cuando este magma se enfría, puede dar origen a esta roca que es un basalto. Ejemplo, este basalto tiene como característica todas estas oquedades. ¿Las pueden observar? ¿Sí? Yo trato de ampliarlo. Ahí. Estas oquedades son particularidades. Este es un basalto y esto se produce por el escape de los gases que tenía en su masa la lava incandescente. En la medida en que se va congelando, va a dar, o se va congelando, se va solidificando, va a dar la posibilidad de que su superficie se forme estos componentes. Entonces, esta es una roca denominada basalto, que es una roca
máfica, oscura, formada generalmente por una mezcla de silicato ferromagnesiano. En esto no se pueden observar los granos minerales a simple vista, pero podemos intuir de qué se trata esta roca en base a su aspecto que tiene. Obviamente que este aspecto está, ¿cómo le puedo decir? Está mejor, digamos, constatado cuando uno se encuentra en un ambiente de rocas volcánicas, y entre sus características de las rocas de ese ambiente son de este color oscuro, para diferenciarlas, por ejemplo, de estas rocas, que son más bien rocas claras, que texturas, esto es lo que se llama una textura porfídica, donde podemos ver granos más grandes de minerales en una matriz que puede ser mucho más fina, o bien incluso puede contener lo que están viendo acá, una obsidiana. Esto es una mezcla de dióxido de silicio, pero sin formar una estructura cristalina. Es vidrio volcánico. ¿Está? Para que sea 100% cristalina, ¿qué le faltaría la obsidiana? No te alcanzo. ¿Para qué? Para que sea considerada más cristalina, ¿qué le faltaría a la obsidiana? Muy despacito te escucho. ¿Qué necesitaría la obsidiana para que se le considere elemento más cristalino? No, está bien la pregunta, pero si hablas de elemento cristalino, hablas de un mineral. La obsidiana no es mineral. ¿Me explico? Si por ejemplo, el basalto no se formara como tal, es decir, es una roca efusiva que tiene una textura afanítica, es decir, tiene cristales. Si el enfriamiento hubiese sido mucho más rápido, no se forman los cristales y se forma la obsidiana. ¿Me explico? ¿Sí? Porque va a aparecer como una mezcla de silicio, de dióxido de silicio. Lo mismo esta roca, que es un pórfido, si se enfría rápidamente va a pasar una obsidiana. O si la riolita, que es una roca ácida, se enfría rápidamente, más rápido de lo que se enfría ahí, va a producir una obsidiana. ¿Está? La obsidiana es vidrio volcánico, así. Profe, entonces como usted decía, que si nos vamos introduciendo más en profundidad, nosotros podremos encontrar elementos que se hayan solidificado, y según la profundidad podremos encontrar elementos como la obsidiana, los porfidios, los riolites, mientras más profundo excavemos, por así decirlo. No, al contrario. La obsidiana generalmente es vidrio volcánico. Esas son rocas extrusivas. Rocas extrusivas. O se forman en la superficie o se forman en el aire. Extrusivas. Si se forman en el interior, volvemos al criterio este. En el interior son cuerpos generalmente mayores, tienen mayor tiempo para formarse sus cristales. ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí. Dentro de las rocas ígneas intrusivas, el granito es el más abundante.
¿Qué tiene? Son rocas de la corteza continental y ustedes pueden ver ahí, aunque no es buena calidad la fotografía, pero se identifican minerales claros de los minerales oscuros y observen que están distribuidos cuasi regularmente, no están ordenados ni nada. ¿Por qué ocurre esto? Porque los primeros que se van a ir formando son los minerales ferromagnesianos. Recuerden la serie Reacción de Bowen, donde teníamos la serie Reacción de Bowen, los primeros minerales que se formaban eran los ferromagnesianos. Entonces, en el granito, lo que puede haber en su constitución algo de biotita o algo de anfibol podrían ser estos componentes, pero no van a encontrar piroxeno ni van a encontrar olivinos. Esta roca no aparece en esos componentes. ¿Por qué? Porque ya son rocas que se van a formar en la corteza continental. Lo que tienen aquí al costado es un gabbro. Este gabbro es el equivalente intrusivo del basalto. Vuelvo acá arriba para recordarle, ahí tenemos el basalto. Este es el basalto. Cuando esta roca no llega a la superficie o forma un cuerpo de dimensiones importantes, entonces dentro de la cámara magmática, un plutón va a dar lugar a esta roca, donde aparecen los componentes minerales oscuros distribuidos en una masa de blanquecino. ¿Qué son esas tonalidades blanquecinas? Son los feldespatos calcosódicos, que nosotros llamamos genéricamente plagioclasa, que es esa rama continua que hablábamos en las clases pasadas de la serie de reacción de Bowen. Ustedes ven un componente de roca félsica y un componente de rocas máficas. Estas son relativamente más claras que esta. Y es un criterio para diferenciarla como félsica o máfica. Bueno. ¿Algunas preguntas de acá? De lo que hemos hablado. Bien. En esta representación vamos a estar aquí identificado lo que serían todos los rocas que se forman por encima de la superficie terrestre, son rocas extrusivas. Rocas extrusivas. Todas las rocas que se forman por debajo de la superficie terrestre las llamamos intrusivas. El cuerpo mayor es la cámara magmática. La cámara magmática es la que alimenta a través de estos conductos o grietas para que se introduzcan
roca de este magma. Entonces, este cuerpo, cuando se enfría, va a dar lugar a un batolito, que va a ser son rocas intrusivas. Cuando esta magma asciende por un conducto central o chimenea, también lo puede hacer a través de fisura. Cuando llega a la superficie comienza a depositar material piroclástico, generalmente denominado tefras. Las tefras el concepto de tefra involucra a todo el tipo de material que expulsa un volcán y que se va a acumular que expulsa a partir de este conducto y que se va a formar alrededor de él como ya sea material piroclasto o bien como lava. Esto que ven en negro son coladas de lava intercaladas de material piroclasto. Este tipo de estructura entonces va a ser un volcán. El volcán es toda la estructura en donde tiene un orificio de salida que se llama apertura, que si ocurre una explosión acá porque se ha taponado con roca que pugna por salir, pero al estar taponado esto puede generar explosiones muy importantes y entonces formar una gran abertura o caldera. Lo que están representando aquí del conducto central es la salida, por ejemplo, de lava reciente. Cuando el material que funde sale fundido, atraviesa capas como estas, horizontales, las atraviesa transversalmente, van a formar un dique. Estos cuerpos batolitos, para tener una idea, son de dimensiones mayores a los 100 o 200 kilómetros de extensión y mucho más. Todo va a depender de la gran cantidad de material que pudo haber aportado ese magma en su momento. El stock es un cuerpo, el stock se le llama un cuerpo intrusivo de menor tamaño. Los que están identificados acá como cenolitos o cuerpos extraños son parte de la roca. Todo esto es roca de caja, la roca que contiene todo este material fundido, que debido al calor, el material fundido los engloba, los desprende y quedan como sumergidos en esta masa. Puede ser o que los incorpore como componente de este magma en ascenso, entonces va a alterar la composición química de la roca. Puede pasar, si este es un
magmatismo, es un basalto, o es una roca ferromagnesiana, perdón, de composición ferromagnesiana, y esto es de rocas de composición félsica, entonces los componentes en las inmediaciones acá van a ser de composición intermedia. Y ahí aparecían los conceptos de rocas dioritas o de las andesitas. También se puede formar un dique cuando esa estructura se acomoda de forma paralela a estas capas o estrato. Esto, representación son capas o estrato. Cuando lo hacen de este modo forma una sil. Acá hay representado el ascenso y la intrusión de material ígneo que pliega, forma o deforma a los materiales que están por encima. Si este sigue aportando mucho más material, esto va a tender a empujar y puede generar grietas por donde este material asciende y puede provocar la irrupción de un pequeño cono o otro cono mayor. Todo va a depender de la cantidad de material fundido que aporte. ¿Está? ¿Preguntas de aquí? Por ahora no, profe. Muy claro. Bueno. Todas las rocas que están en el interior terrestre van a ser denominadas rocas ígneas, y todos los procesos que ocurren en el interior para que se formen estas rocas ígneas intrusivas se llaman procesos plutónicos, y todos los cuerpos hablamos de plutones, de mayor o menor tamaño son plutones. Cuando ya estamos por encima de la superficie terrestre, hablamos de volcanes, manifestaciones volcánicas. La roca que se forma es la roca extrusiva o rocas volcánicas. Bueno, un lacolito. O sea, este lacolito se formó originalmente en esta posición. ¿Y por qué se lo ve en la foto anterior? Porque estos componentes han sido removidos o han sido erosionados o han sido transportados a otro lugar. Entonces queda expuesto el lacolito. El lacolito. En este caso, si alguien vio una película hace mucho tiempo, el E.T., esta es la Torre del Diablo. ¿Y qué es lo que representa esto? Esto es el conducto de lo que otrora había aquí un volcán. Es esto que ven acá. Este conducto, y todos estos materiales han sido removidos. Entonces queda este material expuesto en la superficie. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más compacto, más rígido, y esto es material relativamente más, las tefras son todo material piroclástico que pueden ser removidos por la erosión durante su vida geológica. Entonces ahí tenemos el caso de un conducto volcánico.
Es decir, esto que ustedes ven acá es la roca que antes estaba fundida y que solidificó en el interior de ese cuerpo volcánico. Se movió, todos los materiales que estaban alrededor han sido removidos y queda la roca expuesta. Acá tenemos un dique. Esto vendría a ser también un conducto volcánico, y a partir de ese conducto volcánico irradia estos diques, es decir, antes estaban unidos. ¿Y por qué aparece este perfil acá más resistente? Porque los materiales que estaban alrededor han sido removidos y estos son más resistentes a la intemperie y quedan como evidencia de lo que antes ocupaba el volcán o el cuerpo ígneo, porque estos diques, recuerden, pueden llegar hasta la superficie, como es el caso, o bien pueden quedar en el interior, enfriados. Y acá tenemos el sill o silla, donde la intrusión la roca fundida intruyó de modo paralelo entre capas de materiales sedimentarios, otro origen. Bueno, donde este es un repaso un poco de estas condiciones que podemos obtener. ¿Dónde se forman estos tipos de roca? ¿En qué ambientes los podemos encontrar? Acá tenemos andesita y diorita, son rocas de composición intermedia. Rocas de composición intermedia. ¿Cuál era la composición intermedia? Aquella que tenía proporciones, algunos componentes ferromagnesianos, como también componentes félsicos. Esos componentes félsicos, el cuarzo, feldespatos o mineral. Los otros componentes ferromagnesianos, hablamos de piroxenos o eventualmente anfíboles. El anfíbol, característico de esta roca andesita. Diorita es el equivalente intrusivo. ¿Y cómo se forman estos? Se forman precisamente cuando estas rocas del fondo del océano se ha ido trasladando en el interior terrestre, y también lo que arrastra en el fondo de los océanos es roca que tiene una gran cantidad de agua contenida en sus poros, que al introducirse va siendo expulsada, pero que al ir introduciendo se va adquiriendo temperatura, y esa temperatura contribuye el agua a una mayor concentración de calor por el alto poder calorífico que tiene y el agua, y entonces lleva finalmente a la fusión parcial de esos componentes que después luego comienzan a ascender. Estos componentes, en la medida que viajan
a través del interior de la corteza pueden mezclarse y entonces aparecen los componentes intermedios. Rocas de composición ferromagnesiana que se complementan en estas cámaras magmáticas porque los han asimilado a los componentes que tiene la corteza continental, que es félsica. Entonces, el resultado son rocas de composición intermedia. Las rocas ultramáficas provienen del interior del manto que se van descomprimiendo y se van fundiendo. ¿Por qué se descomprimen? Porque aparecen grietas. Esto que ustedes están viendo aquí son grietas que el magma asciende. Y esta fusión es una fusión por descompresión. Esto es lo que podemos asimilarlo con una olla a presión. ¿Han visto alguna vez una olla a presión en su casa? ¿Sí o no? Sí. Bueno, cuando ustedes tienen ese pico que está en la parte superior, lo levantan, inmediatamente el líquido que estaba adentro se hace vapor. Pues esto es exactamente lo que ocurre con el interior de esta zona. El material está a muy alta temperatura, en estado semifundido, pero que al encontrar una grieta se descomprime violentamente y funde, se hace líquido. Se hace líquido. Y ese líquido es el que avanza hasta la superficie terrestre. Generalmente esto ocurre en el fondo de los océanos. Esto que ustedes están viendo acá representa lo que se denominan dorsales oceánicas. ¿Qué significa estas dorsales oceánicas? Que debajo de los océanos existe esta intrusión de roca de modo continuo que no la vemos hasta que no sale a la superficie. Por ejemplo, como está ocurriendo o ha ocurrido en estos últimos meses, marzo, abril, mayo, en Islandia. Islandia es una isla que está entre Groenlandia y Europa. Precisamente es una isla que está formada, es de carácter netamente volcánico y la roca proviene del manto. En esta situación tenemos cuando lugares, hotspot, en la cual asciende mineral fundido, asciende mineral, sustancia fundida. Esta sustancia fundida puede dar lugar a la formación o bien de diorita o andesita, pero si los volúmenes de calor, o sea, la cantidad de calor que recibe esta zona es suficiente para fundir la roca a la corteza continental. Entonces en esta corteza continental se van a formar los granitos y su componente efusivo va a ser la riolita. Si el hotspot
o punto caliente sale por debajo del océano, va a dar lugar a una isla volcánica y la fusión de esta corteza oceánica va a dar lugar a la formación de basalto. Acá lo que ven es basalto que se forma cuando extruye debajo de los océanos. Esto es lo que llaman pillow lava o lavas en almohadilla. Lavas en almohadilla como si fueran almohadas, bloquecitos de basalto. Bueno, esto es una vista de debajo del océano, cómo sale lava en forma continua. No la vemos, pero está saliendo. No en todos lados, pero en toda esta zona aparece. Bueno, ¿alguna pregunta de acá? ¿Está todo? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, volvemos a ver una textura granítica de una vitria. Ahí tenemos gabbro, diorita, granito, riolita, andesita, basalto. Estos de composición máfica, estos de composición félsica y estas intermedias. Estas se dan lugar en la zona de hotspot o de fusiones de lava oceánica, esta es de fusiones de lava continental y esta es una mezcla de lava. Las ultramáficas provienen, como es el caso de la peridotita, cuando las rocas del manto directamente llegan a la superficie terrestre o bien quedan expuestas en la superficie terrestre una vez que han cristalizado en el interior de este manto. Bueno, ¿alguna otra característica? Esta es una foto donde se pueden observar, es una roca, esta es una roca efusiva, en la cual se pueden observar componentes máficos y componentes félsicos. Esto es cuando aparecen mezclas de distintos tipos de magma. La roca ultramáfica, como esta, el color pardo, amarillento, es por el óxido de los componentes, la oxidación de los componentes ferromagnesianos. Por eso, para el reconocimiento de los minerales que realmente son parte de la roca, hay que romperla, golpearla un poco para ver sus reales componentes, porque si no vamos a ver la alteración y nos puede enmascarar a la roca. Bueno, esto es lo que habíamos visto, la serie de reacción de Bowen de componentes o rama continua y la discontinua, en la cual cada mineral tiene una estructura
característica. Estos tienen toda la misma composición y tiene como único elemento la misma estructura cristalina. Cambia el contenido de calcio, la relación calcio-sodio, y ustedes ven acá las composiciones. Ultramáfica, cuando aparecen solamente olivinos piroxenos. Máfica, cuando aparecen los piroxenos, anfíboles. Intermedia, puede haber anfíboles, biotita y calco sódico o sódico, y después lo félsico, en la cual aparece el feldespato potásico, muscovita y cuarzo. Todos estos alúminos, generalmente estos y estos son alúminos silicatos. Son alúminos silicatos porque el tetraedro que conforma puede ser reemplazado algún silicio de esos tetraedros por el aluminio. Bueno, ¿alguna de las preguntas de acá? Esta. Por el momento no, profe, pero me estoy acordando que muchas de estas rocas he logrado encontrar en algunos ríos secos. Sí, es probable. Arrastrado por un arroyo. Pero ya dejan de ser la roca original, ha sido alterada por algún proceso. Bueno, acá esto está representado en base a las características de sus tonos, más claro, bajo contenido de hierro y magnesio. Más oscuro, altos contenidos de hierro y magnesio. Más oscuro, menos contenido de sílice, más contenido de sílice. Es una forma de discretizar o separar los tipos de roca que pueden ver ustedes. Bueno, este es un cuadro. Muchos de estos cuadros los pueden ver en internet, pero acá tenemos una roca de acuerdo al porcentaje de oscuros, ¿es cierto? Si son félsico, intermedio y máfico, que hace alusión al cuadro que habíamos visto al principio. Bueno, vuelvo a repetir. Algunos de los componentes. Texturas piroclásticas, texturas afaníticas en los cuerpos del agua. Las texturas piroclásticas aparecen en la ceniza. Las texturas porfídicas pueden aparecer en conductos de ascenso y las texturas granulares en los cuerpos más grandes. Esto quiere decir que cuando se enfría, tiene tiempo para desarrollarse el mineral. En este caso, el mineral se desarrolla, pero en granos mucho menor. ¿Por qué? Porque el cuerpo es de menor tamaño. Bueno, ahí tenemos textura fanerítica y texturas afaníticas. Esto es una bomba volcánica. Esto es un resto expulsado por el volcán cuando entra en erupción. La textura fanerítica, característico de las rocas intrusivas. Ustedes ven que se aprecian colores blanquecinos lechosos, estos coloraciones verdosas, que es muy probable que sean los feldespatos, y estos oscuros, que pueden ser micas o anfíboles, mica biotita. Una textura afanítica, a donde se puede
no se puede identificar los minerales a simple vista. Sin embargo, cuando uno los llega a ver en microscopio, sí aparece. La textura vesicular es típico de las rocas que salen a la superficie. Ejemplo es basal. Bueno, el vidrio, textura de vidrio, que parece es un vidrio volcánico, eso se enfría muy rápidamente. Bueno, textura piroclástica, a donde ven fragmentos de minerales que se han unido con fragmentos más finos. Como referencia, hay una moneda para ver el claro ejemplo. Esta es una roca tufita, donde hay una mezcla de minerales provenientes del volcán con mezcla de materiales terrígenos cuando este cuerpo cae sobre la superficie terrestre. Bueno, acá tenemos una textura porfídica, granos grandes, con una matriz de granos más finos. Bueno, volvemos a ver los tipos de textura, etcétera, que pueden encontrar. Y aquí hay otro cuadro de clasificación donde aparecen los componentes minerales, ortoclasa, cuarzo, feldespato, plagioclasa rica en sodio, biotita y muscovita, y los porcentajes de participación. El cuarzo, si vemos, el cuarzo y ortoclasa prácticamente corresponden a un 75% de sus componentes. Es decir, estos dos nombres de mineral dan nombre a la roca. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Y ya estaríamos terminando con este tema. Profe, después podría pasar los links de estos PDFs. Sí, los tengo yo. ¿Sabe qué? Déjeme, por favor, yo voy a revisar y lo van a tener ustedes disponibles. Pero no se hagan problema, eso no hay problema. Los voy a revisar lo que está en el CUP y ahí lo voy a tratar de ir colocando. No quiero poner mucho tampoco porque después van a tener un montón de cosas y a lo mejor es más el lío que se hacen que cuál es el sentido de ver ustedes los temas que le corresponden. Para el estudio siempre yo les recomiendo el programa de la asignatura y ajustarse al programa de la asignatura. Y muchas veces cuando estudian lo que dice el libro, y el libro muchas veces va más allá de lo que estamos pidiendo, solicitando nosotros. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Igual no, creo que nos había dicho que les hagamos acordar lo del PDF de los minerales. Sí. No, quédate tranquilo, ya lo voy a ir colocando. Me tengo que sentar, ¿sí? A verlo tranquilo, porque si no, después son más los problemas que puedo ocasionar. ¿Listo? Será hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias.
Profe, no han podido, no sabe si han podido arreglar lo de las clases prácticas todavía. No sabe si Eh, han resultado. Sabe que estuve consultando y me van a informar. Nosotros necesitamos sí o sí esto. Porque nosotros hemos formalizado el pedido a la facultad. Entonces, la facultad me lo tiene que decir por escrito, porque no quiero yo tomar resoluciones que después no me respalde la facultad. Yo necesito que la facultad me diga cómo es, qué es lo que van a hacer. ¿Está? Sí, profe. Bueno, muy bien. El miércoles quedamos, si Dios quiere. ¿A la A misma las hora por 10. el mismo canal? Sí, así es. Ah, bueno. Sí, así es, así es. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Suerte. Igualmente.